Cordial saludo para todos. Mi nombre es Cindy Paola Pavón Ortiz. Soy estudiante de Psicología Virtual de la UDI y en este momento voy a hacer la presentación de teorías de la personalidad al tutor Edgar Daniel Slava Sandoval, psicólogo. Buenas tardes. En este momento vamos a presentar las diferentes teorías de la personalidad tradicional. Iniciamos con Sigmund Freud, que es uno de los principales ponentes de la psicología, padre del psicoanálisis, y desde la óptica del psicoanálisis tradicional vamos a revisar cómo Sigmund Freud propone una idea estructural de la personalidad, que ésta comprende el resultado de movimiento de interacciones entre diferentes componentes, tres principales y esenciales dentro de su teoría: el yo, el ello y el superyo. Esta organización no es fija, sino que se armoniza a partir de conflictos internos que emergen para tratar de controlar o dar orden a los impulsos instintivos con las demandas de las realidades y las normas sociales que se han internalizado en la persona. Hoy nos dice, el ello es aquella parte del ello, Freud nos dice, el yo es aquella parte del ello que ha sido alternada por influencia directa del entorno, lo que explica su papel como mediador entre las pulsiones inconscientes y las circunstancias de contexto. Esta parte del yo es el ego. Se guía por el principio de realidad y busca mantener un balance entre las exigencias del ello. El ello refleja la dimensión instintiva, inconsciente y enfocada de la gratificación inmediata. Este es el principio del placer. Y el superyo, que es el superego, representa la internalización de las normas morales sociales funcionando como una instancia crítica punitiva. De esta manera podremos entender la teoría de la personalidad y el concepto de personalidad de Sigmund Freud. Sigmund Freud dice que la personalidad surge como una configuración psíquica que resulta de la interacción conflictiva entre el ello, que anhela la satisfacción de deseos primitivos e inconscientes, y el yo, que busca ajustarse a la realidad externa, y el superyo, que establece las limitaciones morales adquiridas. Esta perspectiva estructural facilita la comprensión del comportamiento humano no como el resultado de una voluntad unificada, sino como el efecto de las tensiones internas que deben ser constantemente manejadas por el aparato psíquico. Sigmund Freud veía el desarrollo de la personalidad fuertemente relacionado con la infancia y los problemas psicológicos que surgen en esta etapa. Él presenta en su teoría la teoría psicosexual del desarrollo, en donde cada fase identifica por el enfoque del líbido, que es la energía sexual, diversas partes del cuerpo, como lo es la oral, la anal, la fálica, la de lactancia y genital. De esta forma se manejan los conflictos en cada una de las fases, deja impresiones duraderas de la personalidad en un adulto. Además, Freud sostenía que el desarrollo se ve influenciado por un conflicto permanente entre el yo, que busca la satisfacción inmediata, el ello, que actúa como intermediador de la realidad, y el superyo, que establece normas éticas. Cuando estos elementos no logran unirse de manera equilibrada, pueden aparecer desórdenes de la personalidad o neurosis. Buenas tardes. En este momento vamos a presentar las diferentes teorías de la personalidad tradicional. Iniciamos con Sigmund Freud, que es uno de los principales ponentes de la psicología, padre del psicoanálisis, y desde la óptica del psicoanálisis tradicional vamos a revisar cómo Sigmund Freud propone una idea estructural de la personalidad, que ésta comprende el resultado de movimiento de interacciones entre diferentes componentes, tres principales y esenciales dentro de su teoría: el yo, el ello y el superyo. Esta organización no es fija, sino que se armoniza a partir de conflictos internos que emergen para tratar de controlar o dar orden a los impulsos instintivos con las demandas de las realidades y las normas sociales que se han internalizado en la persona.
Hoy nos dice, el ello es aquella parte del ello, Freud nos dice, el yo es aquella parte del ello que ha sido alternada por influencia directa del entorno, lo que explica su papel como mediador entre las pulsiones inconscientes y las circunstancias de contexto. Esta parte del yo es el ego. Se guía por el principio de realidad y busca mantener un balance entre las exigencias del ello. El ello refleja la dimensión instintiva, inconsciente y enfocada de la gratificación inmediata. Este es el principio del placer. Y el superyo, que es el superego, representa la internalización de las normas morales sociales funcionando como una instancia crítica punitiva. De esta manera podremos entender la teoría de la personalidad y el concepto de personalidad de Sigmund Freud. Sigmund Freud dice que la personalidad surge como una configuración psíquica que resulta de la interacción conflictiva entre el ello, que anhela la satisfacción de deseos primitivos e inconscientes, y el yo, que busca ajustarse a la realidad externa, y el superyo, que establece las limitaciones morales adquiridas. Esta perspectiva estructural facilita la comprensión del comportamiento humano no como el resultado de una voluntad unificada, sino como el efecto de las tensiones internas que deben ser constantemente manejadas por el aparato psíquico. Los procesos fundamentales de la teoría de Sigmund Freud y las incidencias tipológicas de la personalidad nos dicen, Freud sugiere que la personalidad se desarrolla a través de la interacción de tres componentes psíquicos, el ello, el yo y el superyo, y el núcleo de las teorías basadas en conflictos internos, las cuales buscan satisfacer reglas morales en el superyo e intenta equilibrar las dos fuerzas dentro de la realidad, además del desarrollo psicosexual, juega un papel crucial. Freud describe el proceso como una formación inconsciente de mecanismos de defensa y de pulsiones entre la vida y la muerte, que influyen directamente en la tipología de la personalidad, resultando de diferentes. Ahora continuaremos con la teoría de la personalidad de Carl Jung. Él indica que la personalidad es un proceso de individuación en el que diferentes aspectos del yo y el inconsciente interactúan para lograr la totalidad. Jung introduce conceptos en funciones psíquicas como el pensamiento, el sentimiento, la sensación, la intuición y algunos arqueotipos de contenidos universales en los que el inconsciente colectivo influye en la estructura de la personalidad. Jung amplía la visión freuduriana de Sigmund Freud al introducir el concepto del inconsciente colectivo, una capa más profunda de la psiquis que contiene arqueotipos compartidos por la humanidad, diferencias en el inconsciente personal, en el inconsciente colectivo. Introduce arqueotipos como la sombra o el ánima y el sí a sí mismo. Incluye que es muy influyente en la personalidad. Considera que la personalidad es un proceso de individuación, es decir, la integración de todos los aspectos del yo. La perspectiva de Jung y el desarrollo de la personalidad está enfocada en el crecimiento interno de la espiritualidad. Afirma que el desarrollo de la personalidad es un proceso continuo a lo largo de la vida, que se llama individuación. Este proceso requiere integración del consciente de diversas partes del ser, especialmente de aquellas que se encuentran en el inconsciente y en las sombras, con el fin de lograr un sentido completo de identidad. Jung no se restringe en la infancia, sino que se extiende hacia la adultez. Jung incorpora la idea del inconsciente colectivo, lo que indica que el desarrollo de la personalidad es no solo algo personal, sino que también va moldeado por la historia compartida con la humanidad. Algunos fundamentos de la teoría de Carl Jung y las incidencias en su tipología de la personalidad incluyen el inconsciente colectivo y los arqueotipos. Jung sugiere que la mente humana se divide en una parte inconsciente, consciente, individual
inconsciente colectivo. Este aspecto esencial de la teoría es el proceso de individuación. Presenta el camino hacia la integración de todos los elementos del ser, lo que serían los arqueotipos como el héroe, la sombra y el ánima y el sí mismo. Funciona en un modelo universal que da forma a nuestras experiencias internas e incorporándolo de manera consciente y fundamental para desarrollar una personalidad equilibrada. Algunas clasificaciones de la tipología de Jung no distingue entre la introversión y la extroversión, sus funciones cognitivas como el pensamiento, el sentimiento, la sensación y la intuición. Según Jung, comprende que los tipos psicológicos es esencial para entender la manera en la que la persona percibe la realidad y toma la decisión. Continuamos revisando las diferentes teorías de la personalidad. Alfred Adler conceptualiza la visión de la personalidad como un esfuerzo hacia la excelencia y hacia el sentido de pertenencia. Piensa que cada persona moldea su carácter influenciado por la forma de vivir y sus pasiones, que se forjan desde la niñez y que afectan de alguna manera a las personas al abordar sus dificultades y sus objetivos en la adultez. Adler considera la personalidad desde la perspectiva holística y teológica, orientada a metas. Centra su mirada en el sentimiento de la indiferencia como un motor de desarrollo para la personalidad, la comprensión y el esfuerzo para alcanzar la superioridad o perfección, la importancia del estilo de vida y el interés social como una conexión con los otros y con la comunidad. Adler y su teoría de la personalidad conciben en una totalidad integrativa, que cada individuo es una unidad en el amplio espectro del conocimiento y el sentimiento y la conducta. Adler decía en su teoría de la personalidad que todos los seres humanos no deben entenderse como un conjunto de partes aisladas, sino como una unidad invisible que constante proceso de formación y de reorganización. El estilo de vida sería una expresión de la personalidad que se construye de convicciones, de objetivos y de creencias de la persona desarrolladas desde la infancia que se va perfeccionando a lo largo de la vida. Desde la teoría de Adler, el desarrollo de la personalidad en su visión adleriana es un proceso dinámico, proactivo, donde la persona constantemente crea y ajusta su estilo de vida como una señal. La personalidad y el estilo de vida empieza a formarse desde la primera infancia, sirviendo como un esquema cognitivo que orienta de manera a que el individuo enfrente tareas y desafíos en la vida. La teoría de Adler explica los procesos fundamentales como la búsqueda de la superioridad y la adaptación social, la formación de un estilo de vida. Son determinantes en una tipología de la personalidad. Por ejemplo, él menciona que la lucha por la perfección o la superioridad impulsan a la configuración de la personalidad. Habla de un interés social, de un interés comunitario, que actúa como un factor clave y que distingue la personalidad madura y socialmente ajustadas a aquellas que son más egoístas o más rígidas. La interacción es un proceso que da lugar a diferentes tipos de personalidad, donde las personas pueden variar en su grado de interés social y en su forma en la que enfrentan los desafíos vitales. Algunas conclusiones que abordamos de esta actividad es que la personalidad es una estructura compleja, polifacética, que impacta de manera considerable en la percepción de las personas, en las emociones, en las acciones de los individuos, siendo esencial para entender su bienestar y la adaptabilidad. Las diferentes teorías clásicas de la personalidad son una propuesta importantísima para conocer, para darnos bases como psicólogos, pues son complementarias en el desarrollo, en los tipos de personalidad, subraya la relevancia de los conflictos internos, de los arqueotipos y de los intereses sociales en la construcción del carácter humanístico. Y comprende diversas visiones sobre la personalidad, facilita una intervención más ética, empática, más personalizada, fomentando un crecimiento integral en cada persona.